Bienvenidos. Hoy les traigo un caso que hace honor a la fecha en la que estamos, que es Halloween, porque es un caso de terror. O sea, pasó en la vida real, pero es tipo realidad que supera la ficción. Hola Hernán, ¿cómo estás? Bienvenido al stream. Acuérdense que la idea de este stream es que yo les cuento un caso mientras ustedes se toman algo, por eso se llama Drinks and Crime. Si están tomando algo, pueden subir una historia en Instagram, etiquetarme y yo la comparto para ver qué andan tomando de rico. Como siempre, les traje las diapositivas, que se las voy a poner en este preciso instante. Hoy vamos a hablar de este niño que ven acá. Pero antes, como siempre, un poco de contexto, ¿sí? Nos vamos a ir, ya no entiendo mi letra, pero no pasa nada. Nos vamos a ir hoy a un lugar muy diferente, porque veníamos haciendo como que mucho caso de Estados Unidos y yo dije, nos vamos a la otra punta del planeta y nos vamos a ir a Yolvosnoye, en la Unión Soviética, a principios de los años 20. Yolvosnoye era una aldea de clima templado y tierra fértil, donde muchos campesinos se habían instalado con una ilusión de una vida próspera. Donde hay tierra fértil, hay... otra cosa, el que sepa el caso no lo spoilee al resto, porfis. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Se instaló mucha gente en este lugar, muchos campesinos, porque la tierra era buena y las expectativas eran buenas, y se instalaron ahí muy ilusionados de que todo estaba perfecto. Bueno, me voy. Pero para 1930 la situación cambió drásticamente. El gobierno solicitaba toda la producción agrícola, o la mayoría de la producción agrícola, para alimentar a otras ciudades más importantes de la Unión Soviética, como por ejemplo Moscú, San Petersburgo, etc. Los graneros y los mataderos de Yolvosnoye estaban vacíos por completo. En este entonces se da una de las peores hambrunas de la Unión Soviética, ¿sí? Pero muy. No voy a dar opiniones políticas en el stream, solamente estoy contando una historia. Puedo dar opiniones de otro tipo, pero podemos hacer una pausa. Siempre podemos hacer pausa, solo me tienen que decir y hacemos la pausa. Bien, ubiquémonos en 1930, sí, no sé si saben, pero se estaba cayendo la bolsa en Estados Unidos. Y a Rusia tampoco que le estaba yendo muy bien, que diga. En esta etapa se da esto que ellos llamaban granjas colectivas, ¿sí? Se armaban granjas colectivas y los poblados eran constantemente acosados por agentes del gobierno para recolectar todos los alimentos que podían para alimentar a otros lugares, a otras zonas de la Unión Soviética. La hambruna seguía y miles de soviéticos morían de hambre en las calles, literal. Hay fotos de esto, pero me gustaría que no me baneen de Twitch ni de YouTube, así que prefiero no ponerlas, pero pueden ir a buscarlas. O sea, gente en los huesos tirada en la calle, ¿sí? O sea, que no es que como que había un poquito de hambre, realmente había una hambruna tremenda. Tal fue esta hambruna de la que hablamos, de los años 20, que hay registros reales de canibalismo, digamos. Imagínense estar tan muerto de hambre para recurrir a tan extrema y cruel práctica, ¿no? En este contexto, para nada lindo ni para nada amigable, nace este niño que vemos acá, que se llama Andrei Romanovich Chikotilov. Andrei Romanovich Chikotilov. Perdón, o sea, el ruso no es lo mío. Chikatilov. Ahí está. El 16 de octubre de 1936. Su familia era muy humilde y su padre era un campesino sin tierras que se las arregló para conseguir trabajo en una de estas granjas colectivas de las que estábamos hablando, ¿no? Poco a poco todo parecía ir mejorando, pero en 1940 llegaron los tanques. ¿De quién? De Hitler. Y todo lo que estaba pareciendo que iba como que a mejorar un poco, se fue al tacho de nuevo, ¿sí? Obviamente, millones de hombres y mujeres de la Unión Soviética fueron llamados a prestar servicio militar, ¿sí? Y entre ellos fue llamado el padre de este chico, Andrei Chikatilov. Pero a poco de iniciar su servicio,
¿sí? Fue capturado y enviado a un campo de concentración. Toda esta situación bélica solo trajo más miseria a los poblados de la Unión Soviética. Imagínense que ya estaban en una hambruna tremenda y a esto le sumamos un conflicto bélico como fue la Segunda Guerra Mundial, que no fue cualquier conflicto bélico, fue tremendo. Andrei Chikatilo creció en este contexto de muerte y miseria, viendo gente muerta en las calles, ¿sí?, de su ciudad, de su pueblo. Y cuando tenía 5 años, su mamá le contó una terrorífica historia que lo marcó de por vida. Entre 1933 y 1934, un hermano de Andrei, un hermano mayor, llamado Stefan, había sido raptado y devorado por vecinos hambrientos. Este hecho jamás fue comprobado, pero sí hay historias y registros de canibalismo durante esta época en la Unión Soviética, por lo que lo más probable es que sea cierto. La cosa es que, ¿por qué también una madre le contaría este tipo de historias a un niño de 5 años si no fuese cierta, no? Bueno, aunque fuese cierta, ¿por qué se la contaría a un niño de 5 años? La familia Chikatilov estaba viviendo momentos muy duros mientras esperaban con mucha esperanza que su padre, que el padre de la familia, vuelva con vida de la guerra. Aunque se rumoraba que las personas que iban a los centros de concentración nunca salían con vida, o la mayoría, como ya sabemos, eran centros más que nada de exterminio, o sea que salir con vida de ahí había unas probabilidades muy bajas. En 1946, como sabemos, Hitler se suicidó, dando casi por finalizada la Segunda Guerra Mundial. El padre de Andrei fue rescatado de un centro de concentración por el ejército estadounidense y volvió así a su aldea junto con su familia. Pero lejos de ser vistos como héroes de guerra, esta gente que volvía, todos aquellos que estuvieron en campos de concentración nazis o que hayan estado en contacto con el ejército estadounidense fueron marcados en esa época como posibles enemigos de Rusia. Entonces, fueron, como decirlo, marcados como posibles espías o como posibles traidores hacia el futuro. Algunos, de hecho, fueron encarcelados por sobrevivir. Por sobrevivir a los campos de concentración, algunas personas fueron encarceladas. Y aunque el padre de Andrei no fue encarcelado por esto, fue marcado como una persona de deshonor. Y que su sola presencia traía vergüenza no solo a su pueblo, a su país, sino que también a su familia. Después de la Segunda Guerra Mundial cayó una nueva ola de hambruna sobre la Unión Soviética. Chikatilov y su hermana menor estaban desnutridos y comían hojas y pasto cuando estaban muy fatigados. O sea, que ya no aguantaban más. Años más tarde, Andrei Chikatilov contará que probó el pan recién por primera vez a los 12 años. A pesar de todo esto, debían ir a la escuela porque en las escuelas se impartía el adoctrinamiento de la Unión Soviética, ¿sí? Entonces, sus profesores lo recordaban a él como un joven muy inteligente y muy aplicado, aunque era tímido y solitario y no tenía amigos de ningún tipo, ni un solo amigo. Acá podemos hacer una pausa si alguno tiene alguna pregunta, pero mientras tanto me pueden ir diciendo. Sí, si está incluida la Unión Soviética, va a estar bueno el caso, pero más que nada, o sea, el caso es realmente horrible, pero es también increíble, es surrealista. Este caso va a inspirar una de las películas más icónicas de los años 90 y 2000, que ya se los voy a contar más adelante. Andrei era muy vergonzoso y no podía comunicarse con los demás. Se dice que mostró rasgos de una personalidad paranoica a muy corta edad. Vivía con una constante ansiedad y tensión, más que nada porque se sentía como observado todo el tiempo. Quizás por este tema de que su padre era visto como una persona deshonrosa y porque tenía otros tipos de traumas. Era muy flaco, obviamente, lo cual lo acomplejaba mucho, pero no flaco que era un poquito flaquito, sino que era un niño que había pasado por una desnutrición y una hambruna muy grande, entonces su cuerpo era como
desproporcionado, por así decirlo. Bueno, tenía también esto del padre, era muy pobre y tenían bastantes cosas que lo acomplejaban bastante. Y se sentía observado todo el tiempo, como que estaba muy paranoico de sí mismo, ¿sí? El tiempo pasó y aunque su personalidad siguió siendo la misma, atravesó un cambio físico importante, el típico, ¿no?, de la adolescencia, ¿sí? Y se convirtió en un joven muy atractivo, alto, moreno, bueno, como pueden ver en la foto, como que, ¿vieron como que cuando uno es chico, que generalmente somos todos medios deformes y que cuando pegamos el estirón y todo como que se nos acomoda la cara, el cuerpo, como que todo entra en proporción? Y esto pasó con Andrei. Pasó a ser un adolescente muy atractivo y obviamente llamaba la atención de sus compañeras. También se volvió, a pesar de su pasado de tanta miseria, se volvió un joven muy, muy fuerte, muy atlético y se destacaba en todas las competiciones que tengan que ver con destreza física y en todos los deportes le iba bastante bien. Seguía siendo muy inseguro e incapaz de comunicarse con sus compañeros. Y era incapaz totalmente, o sea, con sus compañeros, no sé, intercambiaba 2 o 3 palabras, con las mujeres era incapaz de relacionarse, incapaz. Esto lo llevó a enfocarse 100% en sus estudios, ¿sí? Y a dedicarse también 100% a la doctrina comunista, a la doctrina de la Unión Soviética, y se convirtió como en una especie de pequeño actor político, por así decirlo, en su pueblo, porque, bueno, él andaba con toda la propaganda y leía muchos autores de esa época, tipo Marx y esas cosas. Cada vez, esto a su vez, lo alejaba cada vez más de su entorno, o sea, cada vez se iba aislando más y lo único que hacía era leer o estudiar o dedicarse a todas estas cosas, ¿no? Otra cosa importante es que no hacía nada de lo que hacían los chicos de su edad. O sea, él simplemente estaba dedicado a la lectura, a la doctrina política y a destacarse en todo lo que es académico. Su primer encuentro con una chica fue con una amiga de su hermana, que había llegado a visitarlos a la casa un día, pero la hermana no estaba. Entonces él le dijo que si la quería esperar y se sentaron en el patio, tipo en el pasto, y él de un momento a otro, o sea, sin mediar palabra, se tiró encima de ella y como que quedaron así uno arriba del otro mirándose. La chica no se resistió, bueno, según él, pero además como que él era muy atractivo y varias chicas tenían como un crush, digamos, con él, como un enamoramiento. Si bien no pasó nada, pasó algo, que fue que él, digamos, tuvo una eyaculación precoz. O sea, fue solamente eso, se miraron y nada más. Entonces él se sintió muy avergonzado, le pidió disculpas y se fue, ¿no? Y se autoimpuso a él mismo un voto de castidad, porque lo que le pasó le dio mucha vergüenza, obviamente. Y nada, dijo, bueno, de ahora en adelante me voy a imponer un voto de castidad y listo, así se soluciona todo. En estos momentos dio lo mejor para ingresar a la universidad muy prestigiosa en esa época, que era la Universidad de Moscú, a estudiar Derecho. Para esto tenía que hacer un viaje a Moscú, ciudad en la que nunca había estado, que solamente había visto por fotos. Y si bien sus padres solamente pudieron pagarle el pasaje de tren, nada más. O sea, durmió en la estación de tren y no tuvo para comer durante 3 o 4 días. Hizo el examen, ¿sí? Para el que él se había preparado muchísimo. De hecho, sus maestros le tenían mucha fe de que le iba a ir muy bien. Pero no ingresó, fue rechazado. A pocos días de volver a su casa, a su pueblo, recibió una carta diciendo que había sido rechazado, que no había sido ingresado. Pero él estaba seguro de que había hecho un examen bastante bueno a pesar de las condiciones, porque bueno, no había tenido lugar para descansar y no había tenido mucho para comer. Pero él se había preparado durante mucho tiempo y era una persona, un chico que se destacaba muchísimo
en las cosas, en las cuestiones académicas. Entonces empezó a rondar en él un pensamiento que era que en realidad lo que había pasado es que tenían como fichado su apellido, por así decirlo, por el tema de que su padre estaba marcado como un potencial enemigo de Rusia, como un traidor, porque había estado en contacto con los estadounidenses cuando lo rescataron del centro de concentración nazi. Eso lo llenó de ira, de mucha ira y de mucha vergüenza. Después de esto, decidió estudiar una tecnicatura en ingeniería de comunicaciones, que él veía como algo mucho menor a lo que él aspiraba, ¿sí? Lo veía como algo que estaba por debajo de sus capacidades, lo veía como algo que no era tan prestigioso como estudiar Derecho en la Universidad de Moscú. Y cada vez en él iba creciendo, cada día más, la frustración, el enojo, la ira, la vergüenza, la humillación. A los 19 decidió como abandonar su voto de castidad y entabló una corta relación con una chica de su edad, que no duró para nada porque después de 2 intentos de tener sexo, él se dio cuenta que era impotente, o sea, fue totalmente fallido, no podía desempeñarse, digamos, sexualmente. Hola Joker, ¿cómo estás? Bienvenido al stream. En ese momento, sumando ya todas las desgracias que le habían pasado en la vida, él pensó en suicidarse, pero no lo hizo. Lo que sí hizo fue cavar una tumba. O sea, cavó una tumba para él mismo, pero no se suicidó. Tras terminar de estudiar esta tecnicatura en ingeniería de telecomunicaciones en 1957, fue llamado a prestar el servicio militar obligatorio, ¿sí? Muy bien, Joker, bienvenido al stream. En esto hubo otro acontecimiento que lo marcó mucho a él de por vida, que fue que en un día de Franco que tenían ellos de este entrenamiento militar obligatorio que tenían que hacer, obviamente las chicas de esa época y de su edad como que veían el uniforme como algo, no sé, como un atractivo. Y además él era buen mozo, por así decirlo, hablando en palabras un poco antiguas. Entonces, un día que estaba de Franco, estaban un grupo de sus compañeros del servicio militar y él estaba sentado en un banco, solo obviamente. Y una chica se fijó en él y se sentó al lado de él. Intentó hablar con él, pero como él no le contestaba, porque no podía directamente mediar palabra casi con las chicas, la chica como que se tiró arriba de él y lo abrazó. Y él no sabía cómo responder a esto, entonces la abrazó, pero la abrazó muy fuerte, muy fuerte, como que la apretó y la chica se sintió incómoda, intentó como zafarse de él, pero él no la soltaba. Y empezaron como a forcejear, ¿sí? Él la tenía abrazada muy fuerte y ella quería salirse y él no la dejaba, como que quedó ahí. Y acá pasó algo, que él, al luchar y al forcejear con la chica, tuvo de nuevo otra eyaculación precoz. Entonces se empezó a desarrollar en él como una relación entre el placer y la violencia, por así decirlo. Servía bien las mesas, por eso era buen mozo. Era lindo, era atractivo, ¿sí? Obviamente, después de este episodio, él se quedó otra vez con muchísima vergüenza, con muchísima ira, como que esos sentimientos se venían como mezclando en su cerebro completamente, ¿no? Con 24 años, él se puso a trabajar como técnico en una empresa de teléfonos y se mudó a un departamento a 30 kilómetros de Rostov. Parecía ir encauzando su vida, pero su frustración sexual lo perseguía todo el tiempo, ¿sí? Además, él ya tenía cierta edad, o sea, 24 años en esa época, ya tenías que estar como que medio que casado y todo eso. Se empezaron a circular rumores, obviamente, como siempre pasaba en esa época, ves un chico lindo, inteligente, con trabajo, con todo, sin novia, que es gay, ¿no? Y esto lo llenó como de muchísimo miedo, porque en esa época, bueno, y creo que actualmente también, ser gay en la Unión Soviética podría significar la muerte. O sea, podrían exiliarlo o podrían matarlo simplemente por eso.
La hermana, entonces, le presentó a Fagina, que era una amiga de ella, y Fagina quedó encantada con él, porque como les digo, él era lindo, era inteligente, tenía trabajo, todo, ¿sí? Y a pesar de su torpeza para comunicarse, empezaron a salir y en 1953 se casaron. Pero el matrimonio se fue a pique en el preciso instante en que intentaron, obviamente, mantener relaciones sexuales, porque Fagina ahí se dio cuenta de que él no podía hacerlo, de que él era impotente. A pesar de eso, tuvieron 2 hijos, ¿sí? Y en estas épocas, en estos años, empezaron a aparecer en su cabeza fantasías sexuales muy peligrosas, digamos. Él seguía recordando ese evento que tuvo con la chica que se sentó con él y que lo abrazó y que forcejearon y todo eso. En 1961 se graduó en literatura rusa y se mudó a un mejor departamento con su familia. Fagina, a pesar de vivir en un matrimonio bastante miserable, estaba bastante orgullosa de él y de sus logros. Hola Max, ¿cómo estás? Bienvenido al stream. Y encontró empleo como maestro. Esto a él lo ilusionó muchísimo porque él era muy inteligente y practicó durante varios días, digamos, todos sus conocimientos, las clases que iba a dar y todo eso. Pero Chikatilo simplemente no tenía las habilidades para ser profesor porque no tenía habilidades sociales, o sea, no tenía habilidades para comunicarse, para hablar, era muy tímido. Entonces los alumnos lo maltrataban. Muy pronto ese interés y esa ilusión y ese entusiasmo que él tenía por ser maestro directamente se fumó, porque directamente los alumnos hacían lo que querían en su clase, tipo se ponían a fumar, a gritarle, a decirle insultos, y poco a poco fue perdiendo ese entusiasmo que él tenía por enseñar y empezaba a asistir, digamos, para cumplir, como un robot. Pero en eso, que andaba por ahí, empezó a fijarse en las adolescentes y esta escuela donde él trabajaba era una escuela donde los chicos, algunos, se quedaban a dormir. Y empezó a meterse en las habitaciones donde dormían las adolescentes y lo descubrieron en varias ocasiones tocándose en las habitaciones de las adolescentes. Los rumores se empezaron a expandir por el colegio, pero no tomó ninguna medida. O sea, no dijeron ni mu. Después de unos años le pidieron la renuncia, ¿sí? Pero no hicieron ninguna acusación formal en contra de él. O sea, no lo demandaron, no lo denunciaron. Entonces como que su récord, digamos, su historial quedó limpio, a pesar de que él era un acosador. Y obviamente volvió a conseguir trabajo en otras 2 escuelas donde él se dio cuenta que si no quería ser descubierto, digamos, tenía que fijarse o actuar alrededor de niñas más pequeñas, que sean más indefensas y más ¿cómo se dice? Inocentes y que no lo puedan delatar y que sean más fáciles de manipular. Entonces, eso es lo que hizo. Fue despedido nuevamente, pero no por estos actos. O sea, fue despedido porque era muy mal profesor y sus compañeros profesores se quejaban de él porque decían que era muy malhumorado, que era mal educado, que no saludaba, o sea, que no se relacionaba con ellos. Pero tampoco le hicieron una denuncia ya sabiéndose todas estas cosas que él hacía, ¿no? Con las alumnas y los alumnos. Max, bienvenido al stream. Creo que ya te dije bienvenido, pero bienvenido nuevamente. Hola Santiago, ¿cómo estás? Sí, estoy tomando una Scottish que eligió... ¿Quién le eligió la Scottish? Me olvidé el nombre. The Beer of Love. The Beer of Love me eligió la Scottish. Yo le dije IPA o Scottish. Y él dijo Scottish. Bueno, ¿y qué creen ustedes que pasó? O sea... ¿Será que no le dieron más trabajo en ninguna escuela por ser básicamente un acosador? ¿Será que alguien lo denunció? ¿Será que... ¿Qué pasó? Pues no, mi ciela, no pasó nada. Luego de esto, se mudó a una ciudad que se llama Yakti en 1988,
donde consiguió otro trabajo como maestro. Y ahí pasó un episodio que más o menos definió, digamos por así decirlo, cómo va a continuar esta historia. Resulta que un día, uno de los alumnos varones que se quedaba a dormir en esta escuela, que era como un internado, se despertó con el profesor, ¿cómo decirlo sin que me baneen? Practicándole una felación. Y bueno, fue un escándalo totalmente. El chico se quejó y todo, fue como un desastre. Y ya él se daba cuenta que sus impulsos sexuales estaban totalmente desbordados. Los rumores se esparcieron, pero el colegio no hizo nada. Nada de nada. Su reputación cayó y entendió entonces que él tenía que ser más cuidadoso, ¿sí? Y acá es donde todo se va al pasto. O sea, donde acá empieza la verdadera historia de terror. Compró una casa semiderrumbada en una calle aislada y la mujer, no sé, ella estaba como que atrapada en ese matrimonio, ¿no? Compró una casa medio que una casucha, por así decirlo, era una sola habitación que estaba medio en ruinas en una calle bastante aislada. El 22 de diciembre de 1978 se cruzó en la calle con Lena Sokosnovia, de 9 años, que caminaba sola por la calle. Entonces se puso a conversar con ella un rato y la nena le comentó que tenía ganas de hacer pis, pero que su casa todavía quedaba lejos. Entonces él le dijo que si quería podía pasar a la casa de él para salir de la urgencia y la nena le dijo que sí. A pesar de que él no podía hablar y era bastante tímido con los niños, por así decirlo, tenía como una comunicación mejor, digamos, como que sí podía charlar con ellos y todo eso. Entonces, la niña pasa, ¿sí?, a su casa, a esta casucha que él compró, que estaba medio abandonada. Y cuando están adentro, él se abalanza encima de ella y intentó repetidas veces violarla, pero no pudo. Entonces la apuñaló hasta la muerte y después la estranguló. Como si fuese poco, que creo que le dio como 30 puñaladas. Y este episodio a él, tan macabro, tan horrible, tan asqueroso, para nosotros que somos gente normal, ¿no? Pero para él había sido su primer orgasmo. Esta situación. Y ahí él quedó como aterrorizado. Bueno, él, o sea, la niña pobre ya había fallecido, pero él quedó como aterrorizado porque se daba cuenta que como su disfrute estaba en estas cosas tan horribles, ¿no? Y entonces tomó el cuerpo de la niña y lo lanzó al río, ¿sí? Que fue encontrado 2 días más tarde. La policía empezó a buscar y encontró una pequeña mancha de sangre en la nieve enfrente a la casucha esta que él había comprado. Y él había comprado esta casucha para estas cosas. O sea, él la compró para tener ahí su casita del terror. La policía encontró una mancha de sangre en la nieve enfrente de la casa y una vecina dijo que había visto la luz de la casa toda la noche encendida, ¿no? ¿Y qué pasó? La policía buscó al dueño de esta casa. Lo encontraron a Andrei y lo interrogaron, pero él estaba muy calmado, ¿no? Y cuando le dijeron todas estas cosas, él dijo como que, no, ni idea. Y a pesar de que estaba muy nervioso, pudo salir, digamos, exitosamente escapar de la policía después de 8 interrogatorios. Lo que también lo ayudó bastante es que en esos mismos días, en ese mismo momento, salió a la luz, digamos, la información de un joven de la comunidad que había estado preso por violación y asesinato y vivía justo enfrente del río donde habían encontrado a la niña. Entonces los policías dijeron, bueno, 2 más 2 son 4, y lo arrestaron a este chico de 25. Fue capturado y la policía le sacó una confesión
a golpes y torturándolo. Y finalmente fue condenado a la pena capital, a muerte. Entonces, Andrei zafó. Y esto lo hizo pensar a él, como diciendo, o sea, hice esto, cometí un montón de errores y zafé de casualidad. Para 1981, la reputación de Chikatilo como profesor era pésima, digamos. No solamente por lo que él hacía, sino porque era mal profesor, por lo que perdió su trabajo. En marzo consiguió otro empleo como encargado de abastecimiento de Yakti, que era la ciudad donde él vivía. Este trabajo le vino bien porque tenía que viajar mucho en tren y en bus y hacer como pedidos, encomiendas y todo ese tipo de cosas. Entonces estaba ausente de su casa por varios días. Las estaciones de trenes, los andenes, las terminales de ómnibus eran los lugares más elegidos por los niños y los jóvenes sin hogar para protegerse del frío y también mendigar. Y ahí fue como que él encontró, digamos, su coto de casa, por así decirlo, ¿no? De alguna manera. Después de 3 años de su primer asesinato, él no podía olvidar lo que experimentó en ese momento. Y cuando se enteró que habían encontrado otro culpable por lo que él había hecho, como que se relajó. Como que dijo, bueno, listo, tengo que ser más cuidadoso, pero como que ya zafé. Y se armó un bolso negro de cuero donde llevaba sogas, cuchillos y vaselina. Y empezó una ola de muertes de 12 años seguidos de asesinatos. Sus principales víctimas serían estas personas sin hogar que rondaban la zona de los andenes de tren, las vías de tren, las estaciones, ¿sí? Y comenzó, como les dije, una serie de asesinatos descomunal que duró más de 10 años. Obviamente, como no es como en otros casos que podemos describir cómo fue cada cosa, pero directamente él se descarriló, completamente se desató. Lo que hacía era en estos viajes que él hacía por trabajo, básicamente, nunca era violento, o sea, al principio. Siempre se acercaba, charlaba con los chicos, le decían que si querían caramelos, la típica, ¿no? Dulces, que él tenía una cabaña ahí en el bosque, que si lo querían acompañar, que si necesitaban abrigo. Nunca se llevaba a la gente a la fuerza. Y cuando llegaban a algún lugar ya muy, muy en el bosque, lejos de los oídos y los ojos de otras personas, ahí él cometía sus actos. Las cosas que él hacía son indescriptibles, o sea, más allá de las apuñaladas, hacía cosas que están fuera de cualquier tipo de locura, ¿se entiende? El nivel de violencia era descomunal, ¿sí? Además, practicaba amputaciones de órganos sexuales, los cuales después se comía, básicamente. Entonces practicaba amputación, necrofilia, canibalismo. Era realmente un monstruo, ¿sí? Después de asesinar a sus víctimas, como que se limpiaba, se aseaba. Era como un ritual para él que podía durar horas. Tipo bailaba y gritaba alrededor de sus víctimas. Y después agarraba, se limpiaba y se iba. Tomaba el tren y se iba a otra ciudad. Entonces, para el momento que encontraban, digamos, las consecuencias, sus víctimas, en el estado que habían quedado, ella estaba en otro lugar, ya estaba lejos, digamos. En la casa de él, todo seguía igual, ¿sí? El matrimonio era malísimo, lo cual le daba a él más excusas para salir más días de lo necesario. Ponerle que él tenía que trabajar y el viaje era de un día, el que se quedaba 4 dando vueltas por ahí. En 1982, la policía estaba, digamos, ya al tanto de todos estos hechos y estaba también un poco desesperada. El tema es que esta información no salía en los medios, porque la información que salía en los medios de comunicación en ese momento era controlado por el gobierno de la Unión Soviética. Entonces la gente estaba
estuvo 10 años conviviendo con un asesino sin que nadie sepa nunca nada. Ni en el diario, ni en la tele, ni en la radio, nada. Los policías tenían un montón de víctimas y ninguna pista. En 1983, Víctor Burakov, que era experto en crímenes sexuales, fue puesto a cargo de la investigación. Y como que había mucha gente que decía, bueno, pueden ser varias personas, otros decían, no, son 2 personas. Después había pasado también que se habían escapado varios pacientes de un manicomio, entonces decían, bueno, seguramente son estas personas. Pero Víctor Burakov, este experto, mandó a analizar todas las muestras biológicas, o sea, de semen, que habían hallado en las diferentes escenas y todos eran del tipo sanguíneo AB. Entonces él dijo, no, es la misma persona. Además, todas las cosas son, digamos, las escenas son parecidas, todos tienen muchísimas apuñaladas y todos sufren como, bueno, todas estas cosas que les dije antes, ¿no? Búkarov se dio cuenta que todos estos cuerpos aparecían a los alrededores de las estaciones de trenes y las estaciones de ómnibus. Entonces puso gente a vigilar, cientos de efectivos policiales a vigilar estos lugares, las 24 horas del día. En 1974, un policía reconoció a Andrei porque lo había, digamos, detenido 2 semanas antes por andar merodeando y conversando con menores de edad en otra estación de ómnibus. Entonces, como que le pareció muy raro, o sea, en menos de 2 semanas te veo haciendo lo mismo en 2 lugares diferentes. Entonces, esta vez, en vez de arrestarlo directamente, lo siguió por 9 horas. Y su conducta le pareció bastante extraña porque estaba todo el tiempo intentando acercarse a niños, a niñas. Entonces lo detuvo. Él le mostró, digamos, a Andrei le mostró sus documentos y todo y le dijo, bueno, puede abrir su bolso. Y cuando abren el bolso, ven estas cosas que él tenía, ¿no? Los cuchillos, las sogas. Entonces lo llevaron detenido y lo interrogaron. Y él dijo que estos cuchillos y estas sogas eran cosas que él usaba del trabajo porque él tenía que armar paquetes de encomiendas y eso. Y además dijo que él se aburría mucho de tanto esperar que venga el tren y todo eso, y entonces se ponía a hablar con gente. Y la policía dijo como, sí, puede ser. Pero estaba como que sospechosa, ¿no? Y como para darle, digamos, un fin a todo esto, decidieron hacerle una prueba de sangre. Acuérdense que las muestras de semen que habían encontrado eran de tipo AB en los cuerpos de las víctimas. Mientras tanto, llega la ficha de él, criminal, y figuraba este antecedente de que él había sido interrogado anteriormente por la desaparición y posterior asesinato de una niña, pero que eso ya había sido resuelto, por así decirlo, que ya habían culpado a otra persona. Entonces, llegan los resultados de los estudios de sangre y la sangre dio que era de tipo A, no AB. A. Años más tarde se descubrirá que él tenía una condición muy extraña que pasa en uno de 100.000 personas, que el tipo de sangre y el tipo de material biológico de esperma no es el mismo, porque su sangre era A, el esperma era AB. Entonces dijeron, no, bueno, no es él, porque nuestro asesino es AB. Y así, sin más, quedó como, bueno, hay que descartarlo de la lista de sospechosos. ¿Cómo les queda la cara? No, obviamente en la época no había ADN y no había otras cosas, pero él, a su vez, tenía una condición muy rara, que era que su tipo de sangre, o sea, en su cuerpo, su tipo de sangre era de un tipo y su material biológico era de otro tipo. Que es como una cosa que se da en 1.000.000 de personas. Pero se hacían de grupo sanguíneo nada más. No había prueba de ADN en esa época, porque si le hubiesen hecho un ADN le hubiese dado que era la misma persona. Aunque, digamos, lo tuvieron que descartar de la lista de sospechosos porque estas pruebas de sangre no les dio,
no fue liberado porque en su trabajo se había, digamos, reportado robos de elementos que estaban a su cargo. Y en su trabajo, que tenía, tampoco la gente lo quería mucho porque él era muy solitario y no se relacionaba con sus compañeros. Y sus jefes lo tenían como un haragán. Y entonces fue como la mejor excusa para despedirlo, ¿no? Bueno, estuvo 3 meses preso y después fue puesto en libertad y descartado como de la lista de sospechosos. Y él estaba ofendido porque lo habían acusado de robo. Tipo, estaba como, excuse me, ¿entendés? Pero él tampoco entendía cómo había zafado de la prueba de sangre que le habían hecho, porque él tampoco sabía de esta condición que él tenía. Entonces se quedó como por un tiempo, dijo, como confundido porque no sabía cómo había zafado. Como lo soltaron y lo descartaron, a él le quedó claro de que no tenían nada en su contra. Pero igual decidió como que se tomó como 6 meses, dijo, bueno, durante 6 meses se quedó tranqui, no hizo nada. Y consiguió un nuevo trabajo como mecánico que también le permitía, digamos, viajar. O sea, era como que todos los planetas se alineaban para que este tipo no pare más. ¿Se entienden? Y ya en el 1988 la situación era un descontrol total. O sea, la policía estaba cada vez más desesperada, seguía apareciendo gente muerta por toda la zona esta de Rostov y él ya estaba al tanto de la operación policial. Entonces, él sabía que mientras él estaba en una estación de tren y algo, todos los policías que estaban ahí estaban buscando a este asesino. Entonces, se hizo como que más cauteloso todavía. Y empezó a hacer sus crímenes afuera de las estaciones de tren de tren y las estaciones de bus. Como que encima lo avivaron. O sea, al arrestarlo y dejarlo, lo avivaron. Y él siguió, ¿sí? Un poco más precavido. En 1990, el sargento Ivakov estaba patrullando una pequeña y olvidada estación de tren en un lugar que se llama Deverskov. Y eran cerca de las 4 de la tarde. Había neblina, caía llovizna, hacía frío, bueno, Rusia, no sé. Y ve a Chikatilov salir de entre los bosques, porque era una estación de tren que estaba como la estación de tren, la parada del tren, por así decirlo, como un techito, vieron el típico techito de donde uno espera el colectivo y bosque alrededor, y la estación de tren, y los andenes. Ve a una persona salir del bosque y lavarse las manos en un bebedero que estaba en esa pequeña estación de tren. Notó algo extraño, que cuando habían empezado con esta investigación, muchas personas que habían visto a las víctimas por última vez dijeron, se fue con un señor alto, de anteojos, con sombrero, que tenía un bolso negro. Entonces él dice, es un señor alto, con anteojos, con sombrero, tiene un bolso negro. Bueno, le voy a ir a preguntar a ver qué está haciendo, ¿no? Está saliendo del bosque. Y se acercó y vio que el hombre tenía un rasguño en la cara y un dedo cortado. Un dedo vendado. Le pidió los documentos y Chikatilov le dijo que había ido a visitar a un amigo y que cortó camino por el sendero del bosque para llegar a tiempo a la estación de tren para tomarse el tren. Y el sargento le dijo, sí, bueno, tiene sentido. Así tal cual. Anotó su nombre y lo dejó que se vaya, ¿no? Pero después a él le quedó como un rintintín, o sea, como que el sargento dijo, como que algo, ¿vieron como esa sensación cuando estás por viajar de que te olvidas algo, pero no sabes qué? Bueno, él tenía como esa sensación de, acá hay algo que no me cierra, ¿no? Como que acá hay algo y no le cerró y estaba como muy indeciso de la decisión que había tomado de dejarlo ir. Entonces elaboró como un pequeño informe y lo dejó a sus superiores, a sus supervisores. Ese informe estuvo ahí en un escritorio una semana sin tocar, ¿no? Pero cuando alguien lo agarró, de los jefes de este sargento que estaba haciendo esta patrulla, que era un chico muy joven aparte, era un chico muy joven, creo que de 20 y pico de años, que no había estado, como que recién entraba al caso. Entonces como que no estaba embebido en todo el tema. Él no sabía que ya antes lo habían arrestado por lo mismo a él. Entonces, bueno, dejó que se vaya.
Pero la persona que agarró el informe era una persona que había estado en el operativo cuando a él lo detuvieron la primera vez. Y dijo, Chikatilo, ¿de nuevo? ¿Qué onda? O sea, no es coincidencia. O sea, es demasiada coincidencia que en el mismo caso nos crucemos 2 veces con la misma persona. Pero también decía, pero le hicimos las pruebas de sangre y todo y nos dio que él no era, ¿sí? Entonces, al día siguiente, el 13 de noviembre, más de 40 agentes con 20 perros entrenados se dispusieron a recorrer la zona donde el sargento lo había visto que hizo el informe. Y encontraron el cuerpo mutilado de una joven de 22 años. Y ahí dijeron, no, bueno. Y entonces hacen una investigación forense y da que esta persona había muerto hace una semana. El informe que hizo el sargento estuvo una semana sin que nadie lo vea. Entonces ahí dijeron, no, bueno. O sea, no sé cómo, pero claramente es este tipo. Aunque los exámenes de sangre no nos den, claramente es esta persona. Entonces, en vez de ir a detenerlo, digamos, él se convirtió de nuevo en el principal sospechoso. Entonces lo que hicieron es, en vez de ir a arrestarlo de nuevo, lo siguieron durante 2 semanas. La cosa que el fiscal de la causa había leído hace pocos meses un informe de un estudio que habían hecho los japoneses de estas personas, que eran como una en 100.000, que el tipo de sangre no era el mismo que el tipo de, digamos que la serología, por así decirlo, del esperma. Entonces dijo, no, bueno, si esto puede pasar, entonces dijo, bueno, entonces sí es este hombre. Entonces lo siguieron durante 2 semanas y lo vieron que en estas 2 semanas él entablaba conversación con diferentes niños y niñas y jóvenes todos los días. O sea, todos los días él estaba ahí tratando de hablar con alguien, ¿sí? Más que nada menores de edad y adolescentes. Entonces decidieron arrestarlo para no arriesgarse a que haga algo más. ¿Por qué lo seguían? Y porque habían leído este informe de que esta situación podía pasar, de ser tipo A en la sangre y otro tipo en la esperma. Y además porque era muy obvio, ya se habían cruzado con él 2 veces en la misma causa. Y como que... Bueno, cuando lo siguieron, se dieron cuenta de esto, de que él todos los días, cada día, él salía de su casa con el simple propósito de charlar con niñes, por así decirlo. El 20 de diciembre de 1990 decidieron no esperar más y lo arrestaron, ¿sí? Tras registrar su domicilio, se encontraron 23 cuchillos, martillos y zapatos de talla 43 que coincidían con una huella que habían hallado en una de las escenas. La esposa estaba en Disney. O sea, no en Disney mal, digamos, porque no entendía nada. Estaba en la luna. O sea, estaba como... Bien. Y consiguieron, no sé cómo, no está esa información, una muestra de semen. Y cuando hacen las pruebas con el semen que habían encontrado en las víctimas y que le habían sacado a él, coincidían que los dos eran AB. Eran AB. Y le sacaron una muestra de sangre y la sangre era A, pero los sémenes eran AB. Y ahí se dieron cuenta, es él. Coincide. El tema es que todas estas pruebas eran circunstanciales, digamos, no era suficiente como para hacer un caso, digamos, sólido. Entonces trataron de sacarle una confesión, pero él decía que él era un simple... Esta es una foto del día que lo arrestaron a él. Y él decía, no, yo soy un simple anciano. Pero no lo podían tener detenido por tanto tiempo, entonces necesitaban que él confiese. Entonces llaman a un psiquiatra muy reconocido y este psiquiatra se sienta a hablar con él y le dice, mirá, todo esto que vos hiciste, no lo hiciste como que queriendo, es porque tenés un problema psiquiátrico, yo sé que vos tenés muchos problemas, yo te voy a ayudar a explicarle
todo esto a la justicia y a los investigadores. Y entonces él se quebró en ese momento y confesó un total de 52 asesinatos. Y ahí, bueno, le hicieron los cargos. No sé si ven bien que tiene como el dedo vendado. Que el policía cuando lo vio que tenía el dedo vendado también. Pero lo que sí es, se le concedió el anonimato, porque sabían que si lo mandaban a una cárcel y se sabía que era él, lo iban a linchar. Entonces nadie dijo nunca su nombre, ni mostraron una foto de él, ni nada. Durante varias semanas, Chikatilo llevó a la policía a todo tipo de bosques y descampados, donde les contaba, con un maniquí, les mostraba cómo habían sido los asesinatos y les mostraba dónde estaban enterradas los cuerpos. Y él se acordaba perfectamente, tenía una memoria privilegiada, ya lo sabemos que él era muy inteligente. Y bueno, fueron encontrando cadáveres de personas que ni sabían que estaban desaparecidas. Y después de eso, él pasó todo el otoño en un hospital psiquiátrico donde se decidiría si él estaba demente o era una persona que podía enfrentar un juicio por sus actos. 7 psiquiatras determinaron que se trataba de una persona que sabía lo que había hecho, que tenía conciencia de sus crímenes y que era un psicópata frío y calculador, sádico y caníbal. O sea, no sé si le quieren agregar algo más, pero bueno. El 14 de abril de 1992 empezó el juicio. El juicio fue un show, digamos. Pero esta vez, siempre que hablamos de show, hablamos de que el show como que lo hacen los medios, ¿no? En este caso, el show lo hizo él. Él apareció al juicio así, todo rapado y con las cejas peladas, ¿sí? Y gritaba, digamos, babeaba, hacía risas diabólicas. Era como que todos se quedaron desconcertados. Además, en la sala del juicio había una jaula hecha para él, para que los familiares de las víctimas no lo linchen. El tema es que él y se presentó con una camiseta de los Juegos Olímpicos. El tema es que él en el hospital, cuando estuvo internado en el hospital psiquiátrico, él actuaba amablemente, cordialmente, se comunicaba con sus doctores y todo, y en el juicio apareció así. O sea, hacía sonrisas diabólicas, hablaba diferentes idiomas, se babeaba, se hacía pis encima, en un momento se desnudó enfrente de todo el público, como que hizo, digamos, un show totalmente. En un momento empezó a decir que estaba embarazado, que le habían echado radiación y que por eso él estaba así, como que tipo se puso medio conspiranoico también, que era toda una persecución del gobierno, que él habían hecho experimentos con él y sustancias radioactivas, una cosa de locos. Pero ya los psiquiatras habían dicho que él estaba bien para aceptar el juicio. Y de repente, un día para el otro, empezó así, ¿no? No había pruebas sólidas, digamos que lo único que tenían era su palabra y su confesión, ¿ok? Y en un momento se pidió que le hagan otra evaluación psiquiátrica por estas cosas, ¿no? Que él estaba haciendo en el juicio y el juez dijo no. O sea, claramente está actuando. En la jaula esa que habían hecho para él también dormía, cantaba, bailaba, tipo, si no le interesaba el testigo que estaba hablando, se tiraba una siesta. Cuando le hablaban de las víctimas, hablaba de las víctimas como en tono despectivo, como que así, no sé. Y los familiares, digamos, nada, se desmayaban, se descomponían ahí porque no podían creer lo que estaban viendo, ¿no? El 13 de octubre de 1992 fue condenado y lo encontraron culpable por un total de 52, aunque él después dijo que habían sido 150. De todas maneras ya lo habían condenado a muerte, así que, o sea, en realidad sí importaba si fuese tanta gente porque
probablemente tenían familia que los estaban buscando. Pero a los fines prácticos, ella estaba condenada a muerte. O sea, no te pueden condenar a muerte y después condenarte a otra muerte. Por más que él haya hecho más cosas, ya estaba condenado a la pena máxima. Más que eso no hay. En Rusia no es como en Estados Unidos, que como que a vos te ponen una fecha cuando te condenan a muerte, digamos. Vos estás en una celda y en cualquier momento pueden venir y pegarte un tiro. Así. Y eso fue lo que pasó. El 15 de febrero, en 1994, entraron a su celda y le pegaron un tiro. Así fue como Andrei Nikatilov, después de estar 12 años asesinando gente y aterrorizó a toda Rusia, al final terminó nada. Los japoneses habían ofrecido no sé cuántos millones de dólares por su cerebro, porque lo querían estudiar. Así que bueno, chiquis, esa fue la historia de hoy. Espero que, bueno, como fue Halloween. Me costó un poco contarlo porque es muy horrible. O sea, de hecho hay detalles que anoté, pero que saqué. Porque, o sea, este chabón le sacaba el útero a sus víctimas y se los comía. Con eso les digo todo. ¿Qué opinan del caso de hoy? ¿Lo conocían? ¿No lo conocían? ¿Se quedaron impactados? ¿No pueden creer que exista gente tan enferma en este mundo? ¿Qué piensan?